Porque la medicina tradicional no es la única, síguenos en nuestra nueva sección Salud Alternativa, patrocinado por Oxitami Oxiderma, oxigenación que mejora tu salud. ¿Qué tal? Estamos aquí en una nueva sección de Salud Alternativa. El día de hoy me siento muy contenta porque vamos a inaugurar esta sección con una querida amiga, Gabriela Molina, que tenía mucho tiempo que no la veía. Ella es experta en todo lo que tiene que ver con salud emocional, muchos años dando psicoterapia, muchísimos años en el área de adicciones. Muchos. ¿Qué más? ¿Qué se me va? Flores de Bach. Consejera en adicciones, terapeuta individual, terapeuta familiar, trabajo general con familias. Pues eso. Bueno. Cooperé y colaboré en el Centro de Integración Juvenil, estudié Flores de Bach, estudié Theta Healing, que es una forma de meditación y curarse a través de la meditación, eso. Ok. Me gustaría que nos compartieras un poco cuál es la influencia que tiene las emociones dentro de la salud. Mira, pues mucho, justamente mucho. Lo que pasa es que las emociones es una parte importante de nosotros como seres humanos. Nosotros somos emociones. Sin embargo, nos han enseñado desde niños a no expresar las emociones y a, no sé si etiquetar propiamente, pero sí como a, de alguna manera, limitarte en la expresión. Ejemplo, en los hombres, ¿no? Sobre todo en la sociedad mexicana, ¿no? El hombre tiene prohibido expresar. Sí, no, y los niños no lloran, ¿no? O las niñas bonitas no se ríen de esa manera. ¿Cómo te vas a reír así, no? Entonces nos van limitando muchísimo. Y somos emoción porque justamente la palabra emoción viene del latín emotion, que significa movimiento. Si no te mueves, pues no haces nada, ¿no? Mira, entonces, qué interesante. Sí te preparaste, entonces. Claro. Y es lo que yo he tratado de hacer conmigo misma, porque finalmente, pues igual, ¿no? Desde niña es no te enojes, llora cuando me muera, ¿por qué estás triste? Estamos muy acostumbrados a cuando hablas con alguien por teléfono y le preguntas, hola Claudia, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Ajá, fíjate, bueno, ahorita que lo mencionas, como que a mí mucho me enseñaron que el llorar es como debilidad, ¿no? Entonces, párate, sacúdete y órale a lo que vas, ¿no? Es correcto, y así es, ¿no? O sea, ok, lloras, bueno, pero ya, no ni sufras, párate, sacúdete y camina. O sea, ¿cómo no voy a sufrir? O sea, las emociones básicas y las emociones primarias son 5. Hay algunos autores que dicen son 6, otros dicen que son 7, pero las básicas son tristeza, enojo, asco o aversión, alegría y miedo, ¿no? Entonces, esas 5 emociones primarias nos llevan a todas las demás, que se les llaman emociones secundarias. Y hay personas que dicen que hay emociones buenas y malas. Ni son buenas ni son malas. Las emociones son. Hay que aceptarlas como son. Hay que aceptarlas como son. Sin embargo, hay emociones placenteras y displacenteras, ¿no? La emoción placentera es la alegría y entonces haces muchas cosas que repiten o que repites acciones que te generan alegría porque finalmente están en el sistema límbico, ¿no? Que es el sistema recompensa y es el sistema primitivo. Entonces, si yo siento alegría, porque comí, por decirte un ejemplo, voy a repetir el comer para que genere alegría. El miedo, por ejemplo, el miedo es una emoción que mucha gente la siente y el miedo te sirve para moverte, ¿no? A mí me daría miedo ser pobre y ¿qué hago? ¿No? Ese miedo me mueve pues, a buscar trabajo y hacer y entonces me saca de donde estoy y me hace crecer. El miedo, ya una emoción displacentera o ya un poco neurótica, se convierte en temor. El temor a todo y a nada. Y el temor pues ni debería de existir, porque ¿cómo le vas a tener miedo a algo que no conoces, no? Entonces, pues el miedo es una emoción que también es importante dentro del ser humano. Y que son las emociones primarias porque desde bebés pues, no tenemos una comunicación verbal. Y cómo expresan los bebés lo que sienten. Si están incómodos porque tienen el pañal mojado, lloran, ¿no? Si están enojados porque le quitaste el chupete, pues se enoja, hace su rabieta y demás. Entonces, es la forma más primitiva de comunicarnos.
Imagínate si es la forma primitiva de comunicarnos no verbalmente y te la suprimen, ¿cómo le haces? Fíjate, es interesante, yo creo que no lo había visto así, que antes que la expresión verbal está la expresión emocional, ¿no? O sea, es totalmente esencial al ser humano y cómo nos lo vamos reprimiendo con el tiempo. Y te lo van reprimiendo. Y como bien lo decías hace rato, mucha gente dice que el ponerte triste o el llorar es sinónimo de debilidad, y es todo lo contrario. Las personas emocionalmente fuertes son aquellas que pueden demostrar sus emociones sin miedo a ser juzgados por nada, ¿no? Pero a veces nos enseñan a no te quejes todo el tiempo. Si te estás quejando de que todo el tiempo estás mal, nadie te va a querer, ¿no? Y todo el mundo se va a alejar de ti, entonces no te quejes. Y entonces es por eso, bien, aunque estoy que me carga el payaso, bien, estás totalmente desajustado, desestabilizado. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta y a conocer nuestras emociones, que las emociones son reacciones físicas ante un estímulo externo, ¿no? Si yo veo que un perro tiene cara de que me va a morder, pues el estímulo va a ser miedo, y voy a sentir que me palpite el corazón, y ¿qué voy a hacer? Pues voy a correr, ¿no? Entonces, la emoción es una reacción a un estímulo externo que lleva una sensación física y asimismo una conducta, ¿no? Esa es la emoción. Entonces, si yo tengo alegría porque nació mi hijo, pues voy a sentir como en el pecho algo maravilloso. ¿Y cuál va a ser la cuestión conductual? Pues tal vez abrazarlo, besarlo y demás, ¿no? Entonces tienen una sensación, o es un estímulo externo que tiene una acción tanto sensorialmente hablando como conductualmente hablando. Y las emociones te llevan justamente a un estado, hablando de salud, a un estado de enfermedad. Si tú no sabes manejar de una forma adecuada o de gestionar de una forma adecuada tus emociones, eso te puede llevar a generar enfermedades a nivel físico. Ok, o sea, digamos, por ejemplo, una persona que constantemente está estresada, ¿se le puede detonar en cualquier enfermedad? Muchísimas enfermedades. El estrés es la enfermedad silenciosa de este siglo, ¿no? Porque te causa aumento de presión arterial, te causa aumento de peso, te causa insomnio, te causa problemas estomacales, te causa muchísimas cuestiones a nivel físico. Por ahí hay una frase que dice que cuando la emoción duele, el cuerpo grita. Y sí es cierto, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta. Bueno, he escuchado gente, he platicado con algunas personas que dicen, el origen de todas las enfermedades es emocional. Y otras que dicen, bueno, en parte es emocional, también tiene que ver la genética, la educación. ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, sí coincido con esa parte, porque muchas veces, genéticamente hablando de la diabetes, bueno, pues si yo tengo mi abuelo que era diabético, luego mi papá diabético, puede ser que yo tenga una carga genética, una predisposición para desarrollar la diabetes. Pero la diabetes a nivel emocional, la diabetes que tiene que ver, pues es el azúcar, ¿no? Yo conozco mucha gente que desarrolla diabetes porque le falta dulzura en su vida. ¿Y qué es la dulzura? Ver las cosas amablemente, recibir afectuosamente o de forma física el amor de su familia, y tener la capacidad también de poder dar ese afecto, ¿no? Entonces, pues ahora sí que se juntó el hambre con las ganas de comer, como diría mi mamá, ¿no? Entonces tengo la predisposición y emocionalmente no soy una persona capaz de recibir ese cariño y darlo, pues, se detona, ¿no? Todo tiene una razón. Muchas enfermedades son psicosomáticas, ¿no? Por eso también existe la hipocondria, y también existe el embarazo psicológico. El embarazo psicológico, y existe el síndrome de Munchausen, y muchas cosas que mucha gente, como no sabe cómo expresar sus emociones, las detona en una enfermedad. Entonces, muy fuerte. Sí es importante aprender cómo expresar, y sobre todo ¿en dónde siento mis emociones? Porque a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Si tú le preguntas a alguien, ¿en dónde sientes el miedo? Pues en el pecho. Ay, la angustia, en el pecho. Y el enojo, pues en el pecho. Fíjate, ¿no? Que yo platicaba con un paciente de una clínica, y me decía, es que no sé si estoy enojado, o si quiero ir al baño, o si tengo hambre, ¿no? Entonces dices, o sea, ¿a qué nivel nos hemos desconectado de nuestras emociones, que a veces ni siquiera sabemos
no sé si te ha pasado, seguramente sí, ¿no? Que vas por la calle y dices, algo me tiene molesta, ¿no? O algo, ¿no? Y que te tardas un poco como en percibir tus emociones. Es que no nos enseñaron. O sea, si en las escuelas, en lugar de enseñar historia, te enseñaran cómo identificar tus emociones y cómo expresarlas de una forma asertiva y adecuada, de verdad tendríamos un mundo distinto. Por ejemplo, ahorita con todo lo de la pandemia, ¿no? El aislamiento y demás, ¿cómo no la gente iba a sentir ansiedad? ¿Cómo no la gente iba a sentir depresión o tristeza si el aislamiento, eso es lo que ocasiona? O la falta de expresión, por ejemplo, ¿no? En las mamás, ¿no? Que yo soy mamá y que dicen, es que las mamás fuertes son las que no lloran, como decíamos hace rato. No es cierto. O sea, yo soy mamá y lloro y le digo a mi hijo, pues yo lloro y tengo ganas de llorar y tengo ganas de estar triste. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No? Porque soy un ser humano, finalmente. Antes de ser mamá fui una niña, ¿no? Y después una adolescente y así. Entonces, ¿cómo yo, como persona, puedo empezar a conocer qué siento para poder expresarme y evitar que esas emociones atoradas, que esas emociones acumuladas no me lleven a un estado de enfermedad física, ¿no? ¿Cómo hacerle? Ejemplo, cuando yo siento que estoy muy preocupada, como tú dices, empiezo a analizar qué es lo que me preocupa, ¿no? Y en base a eso, ok, voy desmenuzando y pensar, ok, esto me preocupa, que la preocupación debería, pues es absurda, porque es preocuparme antes de, ¿no? ¿Cómo me va a ocupar antes de? Ahí está la pedrada para todos. No, es que todo el mundo, es que me preocupa, güey, ¿para qué te ocupas antes? Cuando llegue el momento, ya verás qué hacer. Y cuando llegue ese momento, entonces te ocupas de lo que necesitas, ¿no? Entonces, la preocupación te genera estrés y el estrés te genera muchísimas cuestiones emocionales, ¿no? Sobre todo la depresión. Mucha gente se deprimió. ¿Y qué es la depresión? Una tristeza excesiva. Cuando está uno triste, en mi caso, por ejemplo, si yo estoy triste, yo digo, hoy estoy triste, ¿por qué? Pues no sé, estoy triste. Y lo voy a vivir. Siento triste y la voy a vivir hoy. Mañana será otro día. Si todos hiciéramos lo mismo y estoy enojada, ¿por qué estoy enojada? Ok, me enoja que Claudia me diga que me va a llamar a las 5 de la tarde y son las 7 y no me habla. No es cierto, ¿no? No es, sí le hablé. Y son las 7 y no me habla, ok, eso me molesta. ¿Por qué me molesta? ¿Por qué? Porque yo tengo cosas que hacer, porque no me gusta que jueguen con el tiempo, porque eso es una falta de respeto. Eso es lo que a mí me enoja. Ok, ¿qué hago? ¿Qué hace la mayoría de la gente? Se lo guarda. Pues se lo guarda. Y nada más anda con el coraje y cuando ve a la persona así como que le traes el resentimiento, ¿no? Y entonces mejor, ¿sabes qué, Claudia? Me molestó que me dejaras 2 horas plantada. Te pido que por favor la próxima vez, si no me vas a hablar a las 5, me digas, ahí te hablo cuando pueda. Pues está bien, yo ya sé que es cuando puedas, y si no puedes, pues está bien, ¿no? Y esto que dices tú del resentimiento, el sentimiento tiene que ver mucho con la parte del pensamiento. O sea, la emoción es una reacción que te dura segundos. El sentimiento es causado por el pensamiento. Y por es el cuando recuerdo. ya racionalizas. Ya cuando lo racionalizas, ya cuando ya te diste cuenta por qué surgió esa emoción, y entonces viene el resentimiento, que es volver a sentir, pero ya es causado por aquí. O sea, tú no puedes sentir una emoción que sentiste cuando tenías 5 años ahorita, por un evento, imposible. O sea, la emoción es cuando se suscita el momento, el instante. Y el sentimiento es cuando ya lo rumiaste, lo piensas, Ya de acuerdo a tus experiencias, de acuerdo a lo que tienes guardado en tu cerebro, que es tu CPU, digamos. Y entonces ahí ya viene el sentimiento. Y es otro rollo. Y ese es otro rollo. Porque de ahí viene el resentimiento, de ahí viene la añoranza, de ahí viene el no poder olvidar a una pareja anterior, porque entonces te acuerdas de los momentos bonitos, pero eso ya no es la emoción, eso ya es el sentimiento que ocasiona el pensamiento. ¿Cómo puedes manejar los sentimientos? Pues los sentimientos los manejas una vez que ya asumiste y aceptaste la emoción que sentiste y que te generó, tanto como físicamente como conductualmente, ¿sabes? Entonces, una vez que ya analizaste tu emoción, ya la hiciste tuya, ya la viviste, ya, como digo, ya
ingeriste, la masticaste, la tragaste, la deglutiste y la sacaste, entonces de ahí viene ya la parte del sentimiento. Y el resentimiento es volver a sentir. Pero el resentimiento es algo que te funciona, ¿para qué? Para victimizarte, para sufrir, para... O sea, que digamos que si te permites vivir la emoción en el momento, difícilmente se te va a convertir en un sentimiento. O sea, no, sí se te convierte en un sentimiento, pero en un sentimiento que de qué tipo, placentero o displacentero, ¿sabes? Porque entonces ya viviste la emoción, por ejemplo, del enojo. La gente que no sabe enojarse se convierte en una emoción de ira, ¿no? O sea, si tú no sabes cómo manejar el enojo, entonces ya se convierte en ira, porque ya es una forma explosiva, pero la ira también tiene que ver mucho con la parte de que te guardaste, con la parte de lo que viviste de niña, que algo te enojó, que no lo supiste manejar, lo guardas, lo conviertes en resentimiento y el resentimiento te lleva a la ira, ¿sabes? Entonces... Es todo un caminito. Es todo un camino y es complicado, pero el sentimiento es eso. O sea, cuando tú vives una parte bien bonita o te vas de vacaciones con tu pareja y estuvo padrísimo, pues lo disfrutaste en el momento y lo viviste en el momento. 2 años después, ya no es una emoción, ya es un recuerdo causado por el sentimiento que te dio de decir estaba padrísimo y lo pasé tan bien, y vuelves a sentir como esa cosa linda, pero ya pasó, ¿sabes? O sea, no es en el momento. O sea, la emoción es de segundos y es inmediata. Oye, ¿y cómo te puede ayudar? Bueno, tomando en cuenta esta parte, donde el vivir las emociones te puede ayudar a tener una vida mucho más saludable, hasta físicamente. ¿Qué beneficios nos da tomar terapia, por ejemplo? Uy, maravilloso. O sea, la verdad es que todos los seres humanos deberíamos de tomar terapia, porque a veces... ¿No solo para los locos, como dicen? No. Sí, es que mucha gente no toma terapia por eso, porque cree que están locos, ¿no? E inclusive ir al psiquiatra alguna vez en tu vida a que te den un medicamento es importante. ¿Sigue siendo un tema tabú? Sigue siendo un tema tabú porque vas al psiquiatra y estás loco. Y en realidad están más locos los que verdaderamente creen que no necesitan ayuda, ¿sabes? Ah, sí, muy bien. Bueno, bien por esa. Pues sí, ¿no? O sea, la verdad es que sí, porque a veces hay emociones y hay situaciones que no sabemos cómo enfrentar, y emociones como por ejemplo la tristeza que se convierte en una depresión, y a veces que ya viene otra cuestión de la producción de serotonina y eso es otro rollo de neurotransmisores, pero a veces ya no puedes solo. Necesitas la ayuda de un medicamento y necesitas la ayuda de un profesional de la salud mental que te ayude como a encontrar por qué no puedes salir de eso, o ayudar a encontrar por qué sientes lo que sientes o en dónde lo sientes. Una vez que identificas en dónde sientes las emociones, es mucho más sencillo poderlas trabajar, poderlas asimilar y liberarte de ellas, sobre todo de las displacenteras, ¿no? Como es la ira, como es la depresión, como es la ansiedad, la angustia, ¿no? Porque la angustia y la ansiedad pues vienen de parte del miedo. Son hermanas, ¿no? Son hermanas y son primas del miedo, o también hermanas, ¿no? Son ahí, vienen de ahí. Exacto. Entonces, sí es importantísimo. Yo creo que es una parte fundamental el buscar ayuda. ¿Tú crees, desde tu perspectiva, o sea, por ejemplo, trabajar en terapia, desde la emoción, eso podría evitar un problema psiquiátrico después? ¿O no tiene que ver? Mira, sí, porque finalmente todo lo que tiene que ver con la mente y con los trastornos de personalidad y demás, pues todo eso se desarrolla de infancia, porque nacemos limpios, literal, o sea, nos salimos al mundo y nacemos expresivos emocionalmente hablando, ¿no? ¿Qué pasa? Pues durante el camino, de acuerdo a las experiencias de nuestros padres y demás, pues te van limitando emocionalmente hablando. Y esa limitación emocional te puede llegar a desarrollar algún tipo de trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, si de niño no te hicieron caso y tú querías expresarte y siempre fue no, vete de aquí, quítate, no importas, no vales, posiblemente eso te lleve a desarrollar un trastorno de personalidad histriónico de grande, del típico que hasta en el velorio quieren ser el muerto, ya sabes, ¿no? Que llaman la atención para todo, llegan a una fiesta, ya llegué, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera nunca fue validada ni su emoción, ni fue validada su presencia, y todo eso te lleva a desarrollar personalidades
¿Y qué es la personalidad? Pues máscaras. Y es una forma de enfrentarte a la vida, ¿sabes? Entonces, es súper importante una educación emocional. Yo digo, ¿no? Inteligencia emocional, ya ves, es una palabra que todo el mundo utiliza y, ok, inteligencia emocional, pues entonces todos somos analfabetas emocionales, porque no conozco a nadie que sea totalmente inteligente emocionalmente hablando. Entonces, más bien yo lo hablo como educación emocional. ¿Qué tan educado estás emocionalmente hablando para poder enfrentar situaciones en la vida, ¿no? Y situaciones desde levantarte. O sea, ¿cómo le haces para levantarte si el día anterior tuviste un pleito espantoso con tu hijo y toda la noche tu cerebro está rumiando ese pleito y en la mañana te levantas enojado? ¿Es en serio? Pues sí, ya pasó. Eso fue ayer. ¿No? Y te levantas enojado y entonces ya estás enojada todo el día y entonces todo te sale mal y a ese enojo súmale que no sabes hablar, no lo hablaste con tu hijo y pasó otra cosa y entonces ahora te vuelves a enojar y así es una bolita de nieve. Estás comentando algo muy importante, ¿no? Que yo creo que las emociones se deben de expresar en el momento correcto y la forma correcta, ¿no? Porque si no, ya rumiaste 1000 cosas, te esperas 2 días y ya le, a ver tú, y empieza como una comunicación más agresiva, ¿no? Eso de rumiar es el pensamiento, entonces ya estás generando el sentimiento, ¿sabes? Ya no es la emoción, ya es el sentimiento. Entonces ya empiezas entonces yo nada más me enojé en ese instante que me molestó, sino ahora ya le agrego que, seguramente me lo dijo por esto, seguramente esto no le gustó, seguramente ya no le caigo bien, seguramente me ya odia. No me quiere, ¿no? Y empiezas y ya valió. Y ya valió, y ya lo convertiste en algo que posiblemente en ese momento no lo hables. Yo lo que les digo es 5 minutos de tiempo fuera, como a los niños chiquitos, ¿no? Date tus 5 minutos si estás muy enojada. Ahora sí que como el cuenta hasta 10 funciona, ¿sí? Muchísimo, Okay, ¿no? Y respira profundo, baja la ira, lo bajas al enojo y ok, ahora sí me doy 5 o 10 minutos, ahora sí vamos a platicar. ¿Sabes qué? Me molestó esto no me pareció como me lo dijiste y demás. Eso es asertividad y eso es educación emocional, ¿no? O sea, si yo sentí en ese momento, me sentí ofendida, ¿qué pasa? Me sentí ofendida, ok. Entonces voy a hablar y le voy a decir, ¿sabes qué? Me sentí ofendida porque lo que tú me dijiste pues me hizo sentir poquito, me hizo sentir que no me quieres o me hizo sentir que no soy suficiente, etcétera. Entonces una vez que se habla, pues ya la hablaste, ya no guardas, ya. ¿No? Por eso las adicciones, por eso conductas adictivas, por eso refugio en el sexo. ¿Por qué? Porque no sabemos hablar, no sabemos expresar. Sí, el alcohol, por ejemplo, ahora con la pandemia muchísima gente se refugió en el alcohol, ¿no? Porque es una muleta emocional, justamente. Entonces, hay muchos niños que no, o jovencitos que son tímidos y probaron una vez una cerveza y les enseñó a estar más extrovertidos. Digo, ¡ay, de aquí soy! Y de ahí, entonces lo importante es saber comunicarnos y saber identificar qué sentimos y saber qué sentimos cuando la gente nos dice algo o cuando la gente nos hace algo también. Eso es importantísimo. Como estar muy en contacto con nosotros mismos, ¿no? Y ahora pues no hay contacto. ¿Hay algo? Sí, más bien. ¿Hay como alguna forma, algún ejercicio, algo que nos puedas decir como para saber qué es lo que estamos sintiendo, ser como un poquito más conscientes de esta parte? ¿Cómo se puede hacer? Mira, por ejemplo, cuando te sientes angustiada, ¿no? La angustia normalmente se siente aquí, porque es angosto, esta parte es angosta, entonces la angustia es de aquí, y siento como que hasta me falta el aire, ok, ya que lo siento, cerrar los ojos, respirar profundo y decir, ok, ¿qué es lo que me está angustiando en este momento? Hijo, pues que nomás tengo 2,000 pesos para toda la quincena, y que no sé cómo le voy a hacer, ok, ¿qué opciones tengo? ¿Qué opciones tengo para tener más dinero? ¿O qué opciones tengo para que esos 2,000 pesos me puedan rendir lo que falta de la quincena? Haz de cuenta que faltan 3 días, ok. Bueno, si en lugar de comprar 3 kilos de huevo voy a comprar 1,5 y hasta en salud está bien porque el huevo tiene un buen de colesterol, ¿no? Matamos 2 pájaros de un tiro. Exacto, entonces cuando empezamos a ver que las cosas tienen solución y cuando empezamos a darnos cuenta de lo que siento y por qué lo estoy sintiendo, en ese momento tenemos una mayor conciencia de esas emociones y podemos darle solución. Otra es hablar con alguien.
No necesitamos cargarlo. Con mi mamá, con mi prima, con mi tía, oye, ¿sabes qué? Estoy angustiada porque pues solo tengo 2,000 pesos. Y no por hacerme la víctima ni la sufrida, sino porque sí necesito hablarlo. Si no tienen con quién hablarlo, escríbanlo. Escríbanlo en un cuaderno. Un diario. Un diario. Hoy me siento así por esto y por esto y por esto. Una vez que ya salió de la mente, lo dejo de rumiar y es mucho más fácil identificar qué es lo que estoy sintiendo. Como que sintiendo. Sacas esa energía de tu cuerpo, ¿no? Pues sí, ya para qué la estás rumiando, ¿no? O sea, si tienes 2,000 pesos, ve qué vas a hacer con eso. O sea, en lugar de azotarte, angustiarte y preocuparte, mejor ocúpate. ¿Qué vas a hacer con eso? Yo creo que esa parte es muy importante porque la mayoría de nosotros, me incluyo, como que llegamos a ver, no, pues sí, angustia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sientes angustia y, o sea, te quedas en la parte donde, ya sé que estoy angustiada, ¿no? Sí, luego. Y luego, como el decir, esta parte me gustó mucho que dices, pero ¿qué recursos tienes, no? ¿Qué opciones? ¿Cuáles son tus opciones? Y poder tener claro que siempre hay opciones, ¿no? Esa parte. Siempre hay opciones, siempre hay manera. Yo lo que les digo es, ¿qué quiero, qué siento y qué necesito? Cuando tengo una emoción, ¿qué siento? Pues esto, ¿qué quiero hacer con esa emoción? ¿Y qué es lo que necesito hacer para que esa emoción no invada todo mi cuerpo y al rato se vuelva una enfermedad o me genere otra emoción displacentera y esa otra y entonces vivimos en un estado totalmente de insanidad, si lo puedo llamar de esa manera. O sea, la gente ahora está acostumbrada a vivir en el estrés y en la preocupación. Y es el estado normal, ¿no? Pero el estrés no te mueve. O sea, el estrés te deja todo amolado. Lo que te mueve sí es el miedo que te hace moverte de donde estás. Lo que te mueve es la ilusión de algo, que la ilusión es felicidad, es emoción, es un estado de alegría y felicidad, y la felicidad no es permanente, ¿no? Yo creo que la felicidad es una decisión de todos los seres humanos, que es una emoción que viene de la alegría, ¿sabes? Pero, ¿qué es lo que te mueve? Y si te quieres estar paralizando todo el tiempo, pues dale, vive estresado. No aprendas a manejar tus emociones, no aprendas a identificarlas y síguenlas guardando y rumiando. Tú sabes, claro. Tu problema. Pues es tu problema, ¿no? Hay gente que se la pasa trabaja y no disfruta de la vida y luego ya se enferma, ¿no? Y por ahí hay una historia así que trabajas y cuando ya decides no trabajar, ahora tienes que gastar ese dinero en tu salud. Sí. Porque nunca disfrutas de la vida. Nunca disfrutaste. Sí. ¿No? Y vives estresado, y vives preocupado, y vives nervioso, y vives enojado. O sea, vas a la calle y todo el mundo tocando el claxon. Sí, y dices, en un estado de estrés. Sí, en serio. Entonces, porque no saben manejar de forma adecuada sus emociones, porque no saben hablar. Lo importante de las emociones es hablarlo, ¿no? Sobre todo cuando estás en molesto, cuando alguien te ofendió, pues hablarlo, no guardarlo. O no dejar de hablar, porque eso es muy común, ¿no? En las familias mexicanas, la agresión pasiva. La Estoy ley enojado, del hielo, la ley ¿no? del hielo y no te hablo. En la misma casa, Y te quedas viendo así. ¿En serio? Y luego así, y enojo, y al rato es un desastre. Un desastre. El cáncer para mí también tiene que ver con resentimientos. O sea, todas las enfermedades sí tienen una connotación psicosomática. O sea, siempre hay algo emocional dentro de las enfermedades. Siempre. Aparte de la genética y todo que puede detonar, pero hay un componente emocional. Es correcto. O sea, está importantísimo manejar nuestras emociones. Mi querida Gaby, no sé si nos puedas dejar tus datos por si alguien quisiera tomar terapia contigo. Claro que sí, mi nombre es Gabriela Molina, mi teléfono es 777-565-9591. Pues ya para cerrar, Gaby, me gustaría que nos dieras algún consejo. ¿Qué consejo nos puedes dejar? Pues que vivan sus emociones, que traten de aprender a gestionarlas, y gestionar me refiero con mantenerlas lo más que se puede en equilibrio. Si estoy irascible, mejor respiro 20 veces y hasta que yo esté molesta puedo hablar, ¿no? Tristeza, vivan la tristeza evitando que se vaya a la depresión, pero pues sí traten de identificarlas, vivirlas y expresarlas, que es lo más importante. Muy bien, pues muchas gracias. Al contrario, Claudia, gracias por venir, por aceptar la invitación y pues nos vemos hasta la próxima.
No olviden suscribirse al canal, no olviden compartir esta información, que estaremos subiendo mucha información sobre la salud. Después va a venir ella, les tengo el chisme, va a venir a contarnos sobre, ¿cómo se llaman? Las flores de Bach. Flores de Bach, un tema muy interesante. Así que no dejen de estar al pendiente y muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Si lo que buscas es un tratamiento más saludable y sin efectos secundarios, Oxitam y Oxiderma son para ti. Oxigena tu cuerpo con Oxitam y tu piel con Oxiderma, porque el oxígeno es vida. Comunícate a nuestras líneas de atención y ventas al 777-120-5261 o al 777-162-7082.